Jesús ora por sus discípulos en el capítulo 17 de San Juan, donde podemos descubrir tanta riqueza, tanta enseñanza maravillosa de cómo primero Jesús ora por sí mismo, después de adorar al Padre, ora por sí mismo, después ora por sus discípulos de ese tiempo, de ese momento, pero después ora por los discípulos de todos los tiempos, y eso nos incluye a nosotros. Y allí, en esa oración, Jesús revela todo el propósito que Él tiene para nosotros. Y una de las cosas que Él dice en esa oración, y que la dice una y otra vez, es que ellos sean uno. Fíjate, la oración de Jesús era una oración tan profunda, y el mayor interés de Jesús era que su iglesia, que sus hijos, fuéramos uno, así como Jesús y el Padre son uno. Y muy interesante, porque dice que si su iglesia son uno, el mundo va a creer. O sea, la única señal o la única forma que Jesucristo dijo que el mundo iba a creer era que la iglesia fuéramos uno. Y ser uno significa unidad. Unidad en el espíritu, que ahorita lo vamos a ver, porque desde la semana pasada en Zamora, yo inicié en este mes de noviembre y hasta nuestra fiesta de fin de año. Y de aquí a esa fecha, yo estaré hablando temas que tienen que ver con la iglesia, con esa oración de Jesús. No voy a hablar de la oración de Jesús porque eso estará hablando Jesús Hernández de esto, pero yo hablaré de esa gran petición que Jesús dijo cuando dijo que sean uno, que sean perfectos en unidad, así como tú y yo, Padre Celestial, somos uno. Y por eso le he titulado al tema de hoy, el equipo que Dios diseñó. ¿Cómo le he titulado? El equipo que Dios diseñó. Y en este tema, nosotros podemos darnos cuenta de que la iglesia es, sin duda, el equipo que Dios diseñó. La iglesia no fue un invento humano. La iglesia no es simplemente gente que no tiene nada que hacer los domingos por la tarde o que no tiene que hacer nada los jueves por la tarde y bueno, pues me cae bien ese muchacho que está ahí, pues voy. No, digo, sí me cae bien, pero no me reúno por eso. No porque nosotros nos hayamos inventado el reunirnos. Jesús mismo mandó que nos reuniéramos. Él vino a establecer su reino y como resultado del establecimiento de su reino, los que lo recibían como su rey, se unieron, se reunían en ciertos lugares y eso fue la iglesia. ¿Por qué? Porque iglesia no es un lugar, no son 4 paredes. Iglesia tampoco no es un día de reunión. Iglesia somos las personas. Dile al que está a tu lado, tú eres la iglesia de Dios. Tú eres la iglesia de Dios. Tú eres parte de esa maravillosa iglesia, de ese maravilloso equipo que Dios formó. En el mes de octubre estuve hablando sobre la familia y hay algo que es muy importante entender. Familias sanas forman una iglesia sana. Y una iglesia sana va a influir para que haya una sociedad sana. Y si el Espíritu Santo habita en la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, que somos el templo del Espíritu Santo, entonces la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, que somos el templo del Espíritu Santo, vamos a dar testimonio en este mundo del amor de Dios. Y quiero que me acompañes a leer algunos pasajes bíblicos para entrar en este tema. El primero está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos, vamos a ver desde el versículo 41, por favor. Hechos, capítulo 2, versículo 41, donde dice, así que los que recibieron el mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia como 3,000 personas. ¿Cuántos se unieron a la iglesia? Como 3,000 personas. Escucha esto.
nos está hablando este pasaje de Hechos capítulo 2, versículo 41, de este momento en el que después de que Jesús ascendió a la gloria, los discípulos de Jesucristo se quedaron orando. En total, fíjate, a pesar de que a Jesús lo seguían multitudes, miles y miles de personas, al final, cuando él fue crucificado, solo perseveraron 120. ¿Y dónde estaban los demás? Entonces, no nos extrañe cuando nosotros vemos gente que no persevera, porque hay gente que solamente viene por un interés de ver qué Dios le da, pero pocos venimos con toda la intención de realmente servirle a Dios y ser sus discípulos. Por eso la escuela Formar, que va a iniciarse o que ya se inició, tiene como finalidad formar discípulos y formar ministros, hombres y mujeres que realmente les sirvan al Señor con todo su corazón. Entonces, quedaron 120 y estos 120 estaban orando todos los días, clamando a Dios, hasta que después de 10 días de oración se derramó el Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu de Dios y hablaban en lenguas y profetizaban. Y la multitud, cuando oyó el escándalo que se escuchaba de estos 120, se reunieron miles de personas a ver el espectáculo, a ver por qué ese ruido. Y cuando se acercaron, Pedro comenzó a darles un mensaje y les dijo: miren, esto que ustedes ven hoy es lo que está escrito en la Biblia, en el libro del profeta Joel, donde él prometió derramar su Espíritu Santo. Y quiero decirles que esto se cumplió porque Jesucristo vino a este mundo a morir. ¿Se acuerdan de Jesucristo? Bueno, pues él murió, ustedes lo negaron, pero Dios lo resucitó de los muertos y lo ha sentado a la diestra del Padre. Y cuando escuchan esto, dice la Biblia que les dolió en su corazón y dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para que reciban el Espíritu Santo y Dios les perdone sus pecados. Y sí, dice la Biblia que los que escucharon el mensaje y lo recibieron fueron como 3,000. Escucha, 3,000 personas escucharon el mensaje y recibieron la palabra y se bautizaron. Y fíjate lo que dice el versículo 42. ¿Qué pasó cuando ellos se unieron a la iglesia? Dice que al unirse a la iglesia, ellos comenzaron a hacer ciertas actividades. Dice, se mantenían firmes. ¿Cuántos están firmes? Muy bien. Ellos también se mantenían firmes. ¿En qué? En la enseñanza de los apóstoles. Quiero que veamos 5 actividades que ellos hacían. Número 1, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, es decir, en la enseñanza que les daban sus pastores. Donde al principio el pastor principal fue Pedro. Más adelante la Biblia nos dice que el pastor principal de la iglesia de Jerusalén fue Jacobo, el hermano del Señor. Pero en este tiempo Pedro era el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Entonces, la iglesia, los que se unieron a la iglesia, que ya eran 3,120, por así decirlo, o un poquito menos, estaban allí firmes escuchando las enseñanzas de sus pastores. Número 2, en la comunión. Número 2, en la comunión. Dice otra versión, en la comunión fraternal. ¿Sale? Número 3, en el partimiento del pan. Es decir, comían juntos y tomaban la Santa Cena. Y en la oración. Número 4, en la oración. ¿Sale? Todos estaban asombrados. Aquí habla de la sociedad. ¿Cómo estaba la sociedad? Asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. ¡Wow! Estaban asombrados por los prodigios y señales que realizaban los apóstoles. ¿Quiénes estaban asombrados? No la iglesia, la sociedad estaba asombrada. Y el versículo 44, ahora sí, dice: todos los creyentes, ahora sí habla de los creyentes de la iglesia, estaban juntos. ¿Cómo estaban? Juntos.
y tenían todo en común. Versículo 45. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Versículo 46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Wow, ellos se reunían todos los días. Nosotros, pues nomás nos reunimos 2 días a la semana o 3, como en este caso que va a haber ahora un estudio. Perfecto. Todos los días, de casa en casa, partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Y luego dice el versículo 47, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y el resultado era que cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Aquí, en este pasaje, nos presenta la Biblia 4 actividades que hacía la iglesia. Pero en el capítulo 5, acompáñame a ver el capítulo 5, versículo 42, capítulo 5, versículo 42, nos habla otra actividad que era también común dentro de la iglesia en Jerusalén. Capítulo 5, versículo 42 dice, y día tras día en el templo y de casa en casa, o sea, no solamente era dentro del templo de Jerusalén, el templo judío, sino también en las casas, no dejaban de ¿qué? De enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Entonces, con esto encontramos 5 actividades de la iglesia, 5 funciones de la iglesia. Es decir, nosotros somos la iglesia, la gente. Ya dijimos que iglesia no es un lugar, iglesia no es una reunión, iglesia no es solamente cierta costumbre, no. Iglesia somos la gente, pero somos las personas que nos reunimos para llevar a cabo principalmente 5 actividades que te las vuelvo a recapitular. Número 1, mantenernos firmes en las enseñanzas que nos dan nuestros pastores. O sea, no nada más venir a reunirnos y hacer bulto. Vengo a hacer bulto, no. Vengo a escuchar las enseñanzas de mis pastores. Ahora, bendita tecnología, que gracias a Dios por la tecnología, esto se está grabando y si tú dices, híjole, no pude escuchar porque me tocó dar clase, porque como Carmen ahorita que no pudo estar, ahí va a estar la predicación y después puede escucharla, puede verla, puede recibir, puede hacer anotaciones y nos mantenemos firmes en las enseñanzas que nos imparten nuestros pastores. Es bien importante. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que Jesús estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Hay gente que solamente se reúne en un lugar y ya se da por bien servido porque se reunió. No, no es solo reunirte, es reunirte para escuchar, para aprender de las enseñanzas de tus pastores. Ahora, las enseñanzas de tus pastores no nada más son cuando se predica aquí detrás de un atril, también son cuando se dan instrucciones personales. Los líderes de la iglesia damos instrucciones personales que la iglesia debe aprender, porque Dios nos constituyó a nosotros para poder ayudar a la iglesia a que crezcan de tal manera que lleguen a ser como Cristo. Y que todos tengamos una unidad tal que creamos lo mismo. Así lo dice la palabra en Efesios capítulo 4. Entonces, número 1, mantente firme en las enseñanzas de tus pastores. El día que tú dejas de escuchar las enseñanzas de tus líderes, de tus pastores, ese día comienzas a flaquear, comienzas a desnutrirte y comienza a haber una desunidad. Entonces, necesitamos perseverar en las enseñanzas de nuestros pastores. Número 2, la segunda actividad que ellos hacían era que había comunión entre ellos. Es decir,
Si hay problemas que impiden que nosotros podamos estar unidos, esos problemas deben eliminarse. Debemos ser maduros para resolver cualquier diferencia, porque las hay. Cosas que no me gustaron y mucha gente nada más dice, y no, esto no me gustó, y solo se aleja en lugar de arreglar las cosas. En los próximos domingos yo estaré enseñándote cómo dice la Biblia que podemos arreglar nuestras diferencias, porque si Dios diseñó un equipo, nosotros debemos aprender a trabajar en equipo, con todo y lo que esto representa. Entonces, tenemos la responsabilidad y la capacidad de parte de Dios para tener comunión unos con otros, que nada impida la comunión que tú puedas tener con los demás como miembros del cuerpo de Cristo. Imagínate, si nos comparamos, si la Biblia compara a la iglesia con el cuerpo, imagínate que tu mano, levanta tu manita así, levanta tu mano, imagínate que tu mano estuviera peleada con tu pie y que de repente, ¡pum!, te dieras un rodillazo en un lugar y que tú dijeras, quisiera sobarte, pero la mano dijera, no lo sobo, porque estoy peleado con la rodilla. Pues no. ¿Qué hacemos cuando nos golpeamos? Ay. Fíjate, y todo participa, hasta la cara. Ay. ¿Sí o no? Todo, o sea, y esto lo dice la Biblia, que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos con él. Todos. Oye, pero ¿por qué haces la cara así si lo que te duele es la rodilla? Pues porque es el mismo cuerpo. Claro, es lo mismo y estamos perfectamente unidos. Si un miembro se duele, todos nos dolemos con él. ¿Sale? Ahora, aparte de la comunión, que es la segunda actividad que nos menciona aquí la Biblia, la tercera actividad es el partimiento del pan. Que por lo que leímos en el pasaje que ahorita leí en Hechos capítulo 2 del 41 hasta el 47, dice que partir el pan es tanto tomar la Santa Cena como participar de la comida. Yo les hacía una pregunta en la mañana en Zamora y esa pregunta aquí en Yurecuaro pues está por demás hacerla, pero bueno, la voy a hacer. La pregunta que yo les hacía en Zamora es, ¿cuántos son fiesteros? Allá les pregunté, aquí en Yurecuaro pues está por demás, yo sé que aquí todos son bien fiesteros. Aquí son bien fiesteros, en Tizapán no sé, pero aquí en Yurecuaro son bien fiesteros. Nos gusta la fiesta, la mayoría. Ahora, hay uno que otro raro, ¿verdad? Pero, escucha, pero nosotros no tenemos fiesta con comida, porque en una fiesta no debe faltar la comida, ¿cierto o no? No debe faltar la comida. De hecho, anoche allá en Casa de Restauración en Morelia nos echamos un pozolito. Los que no fueron conmigo, pues no disfrutaron del pozole, pero bueno, yo sí disfruté del pozole. No puede faltar la comida, y aquí en Yurecuaro son buenísimas para hacer de comer. Wow, bonitas, sabrosas comidas. Ana, esos frijolitos, wow. Ahora, me guste o no me guste, la Biblia dice, Fer. Por eso él viene, ¿eh? No crean que si no vendría. Si la Biblia no dijera, no, hombre, no vendría. Pero la Biblia dice que convivamos, que disfrutemos de este tiempo. Es una actividad de la iglesia, el convivir unos con otros y que no falte la comida. Eso sí, es mucho mejor cuando en esa comida aprovechamos para hacer la ceremonia de la Santa Cena. Y mira, la Santa Cena, nosotros no somos judíos, somos mexicanos. Bueno, quizá hay uno que otro gringo por ahí o japonés, pero bueno, la mayoría somos mexicanos y como mexicanos nosotros disfrutamos del tiempo de convivencia y podemos tomar la Santa Cena con cualquier comida, o sea, un alimento, que ese alimento, lo que comemos representa el cuerpo de Cristo y lo que tomamos, que sea jugo de uva, que sea cualquier bebida, podemos hacer la ceremonia
de la representación del cuerpo y de la sangre de Jesús. ¿Para qué? Para dar gracias. Así lo hacían las iglesias gentiles. La Biblia lo dice, y si no, ya con calma, lee Primera de Corintios del capítulo 11 en adelante, y ahí te vas a dar cuenta cómo es que ellos practicaban la Santa Cena, aunque en ese caso había desórdenes que Pablo los pone en orden. Muy bien, entonces, el partimiento del pan. Número 4, las oraciones. Venir a orar a las 5 no es así como que, híjole, pues ¿qué haremos a las 5? No tenemos nada que hacer, pues vénganse a ver a qué. No, es una de las actividades de la iglesia, orar juntos. Los jueves, este jueves pasado, yo no pude estar, pero este jueves pasado fue un tiempo de oración, dirigieron la oración. Los jueves tenemos un maravilloso tiempo de oración, y cada primer jueves del mes aquí en Yurecuaro tenemos puro tiempo de oración. En Zamora tenemos los miércoles también, y tenemos los domingos a las 10 de la mañana, tiempo de oración. Entonces, la iglesia necesita orar. Ahora bien, como lo leímos, no puede haber oración sin alabanza. Jamás, jamás, jamás. La oración es con adoración, con alabanza. Y número 5, la actividad número 5 de la iglesia, que nos presenta aquí el libro de los Hechos, es que la iglesia enseñaba y anunciaba acerca de las buenas noticias de Jesucristo. Necesitamos anunciar, necesitamos predicar, necesitamos decirle a la gente que Cristo es el único que salva, el único que sana, el único que trae vida eterna. Amén. Él es nuestro Salvador. Estas 5 actividades es necesario que las hagamos, es necesario que las practiquemos. Ahora bien, hay una diferencia entre la forma de hacer esto que acabo de mencionar y la función, es decir, la actividad. La actividad no es negociable. La iglesia necesitamos hacer estas 5 cosas. ¿Cómo? Puede variar. Puede ser que ahorita lo hagamos los domingos a las 5 la oración, pero puede ser que en otra ocasión digamos, no, ahora lo vamos a hacer los lunes. Ahora lo vamos a hacer en una velada, como lo hemos hecho. Ahora lo vamos a hacer en un tiempo de reunión en las casas. O sea, la forma puede cambiar, pero la función no debe cambiar. Son funciones que como iglesia nosotros debemos llevar a cabo. Estas 5 funciones son funciones básicas. Puede haber muchas más, de hecho las hay, pero estas 5 funciones son funciones básicas que nos enseña la Biblia acerca de cómo la iglesia que Cristo fundó funcionó. Por eso el libro de los Hechos es el libro que nos muestra cómo la iglesia de Cristo comenzó a funcionar. Muy bien, acompáñame a ver otro pasaje de la Biblia. Quiero entrar en un tema un poquito más allá para que podamos darnos cuenta de algo sumamente maravilloso. Efesios capítulo 2, versículos del 19 en adelante, dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Wow, ustedes ya no son ¿qué? Extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando, cuando dice ustedes, el apóstol Pablo está hablando de los que no somos judíos, de los que somos de otras naciones, en este caso nosotros mexicanos. Bueno, allí también había muchos que no eran judíos. De hecho, la iglesia de Éfeso no era una iglesia judía, era una iglesia no judía. Y él le dice a los no judíos que ellos ya no son extraños, ya no son ajenos a las promesas de Dios, sino que ahora ellos son miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿La piedra angular de qué? De ese edificio. Así lo compara, fíjate cómo en el versículo anterior compara a la iglesia con una familia.
somos miembros de la familia de Dios. Pero en este versículo lo compara a la iglesia con un edificio que se está construyendo, un edificio que cada día se está armando. Y dice aquí en la palabra que nosotros somos parte de ese edificio. Y todo este edificio, en el versículo 21, dice, en él, o sea, en Cristo, di conmigo, en Cristo, todo el edificio bien armado. ¿Bien qué? Bien armado. Se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él, versículo 22, también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Somos morada de Dios por su Espíritu. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Fíjate qué interesante. De acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí, nos está diciendo que nosotros somos parte de la familia de Dios. Dios le plació unirnos a esta familia. Aquí, nosotros en Yurecuaro, no tenemos esa situación de que, caray, estos de acá son judíos y ellos creen que ellos son los que tienen la verdad. No, no tenemos ese problema, pero sí tenemos el problema de que mucha gente piensa que porque es de cierta religión o porque pertenece a cierta iglesia o a cierto lugar, ya por eso tiene más derechos que otros. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, no se trata de división, se trata de entender que todos formamos un solo edificio, una sola familia, no somos extranjeros, no somos ya enemigos. Dios nos unió y de hecho, si estamos hoy aquí escuchando la palabra es porque nos ha unido la misma sangre de Cristo, el mismo poder de Dios, porque tenemos un mismo Salvador. Ahorita lo vamos a ver en otro pasaje. Pero como iglesia de Dios, estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Y en él, en esta piedra angular que es Jesucristo, todo el edificio bien armado. ¿Cómo debemos estar? Bien armados. Aquí no solamente se refiere a traer armas, ¿no? Aquí traigo mi arma, no. Significa a estar bien coordinados, a estar bien enlazados, a tener unidad. Ahora, ¿quiénes somos los responsables de conservar esa unidad? Nosotros mismos, como iglesia. Hoy en día la iglesia ha sufrido muchos ataques porque hay mucha gente que piensa que tener una relación con Dios es suficiente con Dios decir, yo amo a Dios, sí, yo a Dios siempre lo busco, yo a Dios siempre lo alabo y Él es perfecto y Él me ama y yo sé que Él está conmigo y yo estoy con Él. Pero yo congregarme, no, porque muchos han tenido malas experiencias con la iglesia. Y yo también las he tenido, debo confesarte, yo he tenido muchas malas experiencias con personas que yo digo, caray, ¿pero qué no es cristiano? ¿Pero qué no es? Inclusive, mira, va a estar fuerte lo que te voy a decir, pero es cierto, inclusive, ¿qué no es pastor? ¿Qué no es líder? ¿Y por qué sale con esas cosas? Ahora, también debemos admitir que nosotros también somos imperfectos y podemos fallar y podemos haber ofendido la vida de otras personas. De hecho, lo hacemos porque la Biblia dice que el varón o la mujer, la persona que no ofende es porque es un varón perfecto, pero todos ofendemos de alguna manera. Ahora, a pesar de todo eso, la Biblia nos manda que nos congreguemos y que nuestro fundamento sea Cristo. Yo les decía y les he dicho en otras ocasiones, sí, yo me congrego aquí con ustedes en Yurecuaro, me congrego porque yo también me congrego, yo soy parte de esta casa y yo recibo palabra también, pero yo no me congrego en primer lugar solo porque ustedes o solo por ustedes, no. Mi primer razón por la que yo estoy aquí es por Cristo. Si no fuera por Cristo, yo no estaría aquí. Y yo creo que es el caso de muchos de ustedes. Si no fuera por Cristo, no estaríamos aquí. Segundo, yo estoy aquí por mí, porque a mí me conviene, porque yo necesito ser edificado. Y en tercer lugar, yo estoy aquí también por ustedes, porque yo necesito ministrar la vida de ustedes. ¿Sí me explico? Ahora,
Si esto yo lo entiendo y tú lo entiendes, entonces estamos siendo edificados sobre Jesucristo. Y en Él, con ese fundamento que es Él, todos formamos un edificio bien coordinado, bien armado, que nos vamos levantando. Y yo estoy declarando en el nombre de Jesús que cada día nos vamos a levantar más, que cada día vamos a crecer más, que cada día vamos a desarrollar más los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? En Él vamos a levantarnos, en Cristo vamos a seguir creciendo, vamos a seguir avanzando hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. Cuando dice llegar a ser, no quiere decir que yo no sea hijo de Dios, ya soy hijo de Dios, pero entre todos vamos armando, es como si cada uno fuéramos una piedra, y cada piedra se va encimando arriba de otra para ir construyendo ese edificio que se llama la iglesia de Dios. ¿Y sabes qué? En Él, ustedes, es decir, nosotros, somos edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Dios habita en su iglesia. Dios habita en su pueblo y Él es el centro de nuestra vida. Acompáñame a ver un pasaje más ahí mismo en Efesios, pero ahora en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6 dice: por eso yo, está hablando Pablo, el apóstol Pablo, por eso yo, que estoy preso. ¿Dónde estaba Pablo? Preso, o sea, en la cárcel, por causa de la palabra del Señor. Y dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego, le habla a la iglesia, y este mensaje es para ti, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. En otras palabras, tú recibiste un llamado, es decir, Dios te llamó para que tú lo conocieras y le sirvieras a Él. Bueno, vive de una manera digna de ese llamamiento. Porque no hay nada más patético, nada más absurdo que una persona que dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero no vive de manera digna como corresponde a un verdadero hijo o a una verdadera hija de Dios. Ahora, lo peor no es que yo pueda tener todavía muchos errores y muchas situaciones que no corresponden a un hijo de Dios. Lo peor es que no estoy dispuesto a aceptar que necesito cada día madurar hasta llegar a la medida de la estatura de Cristo. Porque a lo mejor me la paso culpando a los demás. Yo les dije, he tenido malas experiencias en la iglesia, pero cuando yo quiero culpar a los demás y condenar y agarrar las piedras para comenzar a apedrear a todos, entonces me acuerdo que yo soy pecador y se me pasa. Entonces me acuerdo que yo también he fallado y se me pasa. Y ¿sabes qué? No me queda otra que soltar la piedra. Dile al que está a tu lado, suelta la piedra. Suelta la piedra, ya. Deja de juzgar a los demás y comencemos a asumir nuestra responsabilidad. Ahora, por supuesto que no juzgar a los demás no significa que no nos exhortemos, no significa que no nos ayudemos, no significa tampoco que estemos de acuerdo con el pecado. Vive como quieras, al cabo que aquí nadie te juzga. No te juzgamos a ti como persona, pero sí estamos aquí para entender nuestra identidad y quitar de nuestra vida todo pensamiento, toda intención, toda palabra, toda acción que no corresponda a los hijos de Dios. De hecho, mi intención es que a través de esta palabra hoy tú te vayas siendo más cristiano de lo que llegaste, siendo más discípulo de lo que llegaste. Te vayas con la encomienda de vivir una vida que honre a Dios. ¿En dónde? En tu vida cotidiana, en tu forma de ser, en tu forma de tratar a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, en tu manera de trabajar, en tu manera de hablar, en tu manera de pensar, en sacar todas esos daños que hay en tu vida y rendirlos a los pies de Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, porque es imposible que
si el Espíritu Santo se está moviendo y la palabra de Dios está llegando, es imposible que nosotros sigamos igual. Si seguimos igual, es porque el Evangelio no nos está llegando. Hay cosas que están impidiendo que nos llegue. Tenemos tapaderas. Imagínate que tú agarras un tambo, no tienes agua en tu casa y dices, híjole, yo necesito, ahorita que empezó a llover, necesito aparar agua. ¿Se acuerdan de esa palabra? Vamos a aparar agua, ¿verdad? Vamos a parar agua y ponemos un tambo donde está cayendo el chorro del agua de la lluvia. ¿Les ha pasado? Pero ¿qué pasa si yo pongo el tambo pero tiene una tapadera? ¿Qué pasa, Alicia? Si tiene una tapadera, pues nunca se va a llenar. Yo creo que aquí hay muchos que tienen tapaderas y la palabra llega y nomás se les escurre por encima. No penetra, pero en el nombre de Jesús, di conmigo, en el nombre de Jesús, quitamos toda tapadera. Y dejamos que la palabra de Dios entre a nuestro corazón y haga un cambio desde lo más profundo de nuestra vida, una transformación, y que rindamos nuestra vida a Él. Entonces, vivamos, dice Pablo, de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Versículo 2. Siempre humildes. ¿Qué dice aquí? Que seamos humildes a veces. ¿Cuándo? Siempre. Ahora, no confundas la humildad. Humildad no es andar andrajoso, sucio, no. Humildad es una actitud del corazón. Y por cierto, es un fruto del Espíritu. Entonces, necesitamos vivir con humildad, siempre, y amables. Amables. ¿Cuántos amables hay aquí? Sea amable con los demás, sea amable contigo mismo. Amables, pacientes. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Bueno, por diseño todos somos pacientes porque somos hijos de Dios. Por proceso, todavía nos falta, todavía algunos perdemos los estribos y nos impacientamos. Pero estamos en un constante desarrollo de manifestación de lo que somos. Entonces, siempre humildes, siempre amables, siempre pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Tolerantes unos con otros en amor. A ver, pon una cara de amor. Algunos nomás tienen la cara. En amor. Versículo 3. Esfuércense. Esfuércense. ¿Por qué? Por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Lo que está diciendo aquí la palabra es que tú y yo, todos los que somos parte de la iglesia de Cristo, somos responsables de mantener la unidad. Si alguien viene a decirme cosas que ponen en peligro la unidad de la iglesia, no debo escandalizarme. No debo decir cruz, cruz, que se vaya el diablo, venga Jesús. No. Debo ayudar y restaurar a mi hermano y decir, mira, ¿por qué en lugar de criticar y de juzgar, por qué no nos ponemos a orar? ¿Por qué no ayudamos a nuestro hermano? En lugar de hacer escándalo, porque luego comenzamos a hacer escándalo. ¿Ya te diste cuenta? Fulanito, lo que está haciendo, No. Vamos a aprender a tratarnos de una manera adecuada, esforzándonos por mantener la unidad. Y mira, te voy a decir algo. Unidad es sinónimo de sanidad. La iglesia debe estar sana. ¿Y quiénes somos los responsables de mantener la iglesia sana? Todos nosotros. Todos nosotros. Todo lo que cause división. Es más, el apóstol llegó a decirle a Timoteo, mira, Timoteo, a los que causen división, después de 1 o 2 amonestaciones, deséchalos. Deséchalos. ¿Y qué significa deséchalos?
Bueno, con humildad puedes decirle, mire, si aquí usted ve, porque hay gente que llega y lo más empieza a ver lo malo y empieza a decir, no, es que aquí ustedes no están bien, es que ustedes aquí hacen. Bueno, mira, ya te dimos oportunidad, ya te hablamos, pero si después de una o dos oportunidades tú sigues con esa misma actitud, pues mira, busca un lugar que esté adecuado a tu forma, porque no vamos a estar permitiendo que haya situaciones que dañen el corazón de las personas y menos cuando en lugar de ir con las personas indicadas, o sea, yo si quiero corregir algo en Francisco, ¿qué tengo que ir a decirle a Ana? Bueno, ni a su esposa, ni a cualquier otra persona. O sea, voy con él, le hablo a él, con amor, con humildad le digo, mira, yo considero que esta situación no está bien, de una forma asertiva. ¿Qué significa asertiva? Asertiva significa que debo aprender a hablar de tal manera que no le eche, escucha, no le eche mi responsabilidad a él. Por ejemplo, en el matrimonio, no estamos ya hablando de matrimonios, hasta el jueves vamos a hablar de matrimonios, pero por ejemplo, en el matrimonio, normalmente acostumbramos echarle la responsabilidad, nuestra responsabilidad al otro. Decimos, es que tú me hiciste sentir mal. Ah, caray, no, nadie, escucha, nadie tiene la capacidad de hacerme sentir mal. Yo decido si me siento mal o me siento bien. Yo decido. Él o ella hizo o dijo ciertas cosas que las pudo haber dicho o las pudo haber hecho por daños que trae. Claro, puede traer daños ella, puede traer daños él. Mi esposa puede tener un daño y su daño lo expresa. Ella hizo algo que no estuvo bien, pero yo decido si eso que ella hizo me daña. Si de repente ella por un daño y por una desesperación, ella dice, es que ya me tienes harto, harta. Y yo le hago, y me meto al barrilito de la conmiseración. Pues quiere decir que estoy pues muy dañado y que con cualquier cosa, a ver, ¿te tengo harto? Sí, ya me tienes harto. Bueno, ya después platicamos. O sea, yo no voy a dejarme influir. Yo decido si eso me hace sentir mal, yo decido si me siento mal o yo decido cómo lo tomo, porque es simplemente su perspectiva de ella. Ahora, si es al revés, si yo soy el que voy a expresar en lugar de decir es que ya me tienes harto, o en lugar de decir es que tú siempre haces esto, o es que tú nunca me hablas bien, es que en lugar de decir eso, mejor vamos hablando de la acción concreta que la persona hizo, porque humildad no significa callarme, no significa dejar que el otro haga todo lo que quiera, no, hay que hablar, sí hay que hablar, pero hay que saber hablar. Dirigiéndonos a la actitud, no a la persona. Porque si me refiero a la persona, yo le puedo decir es que tú eres esto, tú eres lo otro. Estoy hablando de su identidad. Pero cuando yo hablo de la acción, yo digo, mira, esto que hiciste, el otro día me dijiste que ya te tenía harto. Quiero saber si realmente te tengo harto y qué puedo hacer para corregir mi conducta. Entonces ya la persona puede decir, ay, no, es que no es que me tengas harta, lo que pasa es que estaba desesperado. Ah, bueno, mira, eso que tú dijiste no es correcto. No es correcto. Me sentí, no le voy a decir, me hiciste sentir. No. Me sentí herido, me sentí triste, porque yo te amo y eres para mí una persona muy importante en mi vida y el que me hayas dicho que te tenía harta, me sentí mal. Y creo que si tú me dices ese tipo de palabras o si yo te digo ese tipo de palabras, nos vamos a herir y vamos a lastimarnos. Y no nos conviene lastimarnos. Así que pudieras, a manera de pregunta, pudieras evitar decir esas palabras, yo estoy dispuesto también a evitar decir ese tipo de palabras. ¿Tú pudieras también hacerlo? Sí, amor, perdón. Wow, se solucionó, pero hablamos.
Pero ¿verdad que a veces no sabemos hablar? ¿Verdad que a veces es puro coraje y puro grito y puro insulto? Y puro berrinche y puro meterme en el barril. O como los niños, recojo mis canicas y ya no juego. O sea, no hemos madurado. Pero la Biblia nos dice que como iglesia de Dios debemos madurar. Ahora, si tú no maduras en tu casa, no maduras en tu matrimonio, no maduras con tus hijos, ¿qué te hace pensar que en la iglesia vas a madurar? Esto debe ser algo que nazca desde tu vida personal, pero luego sea también en tu vida matrimonial, en tu vida familiar y también sea en la iglesia. Y esto también sea en tu trabajo y en todo lugar donde estés. Por eso, vuelvo a leerte, esfuérzate por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Y termina diciendo en el versículo 4 y en el versículo 5, hay un solo cuerpo. No hay varias iglesias, no. Solo hay una iglesia y esta iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay un solo cuerpo. Y mira, si yo voy con hermanos de otra congregación y comienzo a hablar mal de sus pastores y de cosas y dañando su corazón, yo estoy dañando el cuerpo de Cristo. No estoy dañando la iglesia del pastor fulano. No, si alguien quiere dañar un miembro de aquí, no está dañando la iglesia del pastor Medina, porque no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Tú eres la iglesia de Cristo, porque hay un solo cuerpo. ¿Y qué más dice? Hay un solo cuerpo y un solo espíritu que habita ese cuerpo, y ese espíritu es el espíritu de Dios. Todos tenemos un mismo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. ¡Wow! Nuestra única esperanza es Cristo. Nuestro único Salvador es Cristo. Versículo 5. Un solo Señor. Una sola fe. Un solo bautismo. Y el versículo 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Wow, dale fuerte la gloria y la honra al Señor. Esto, queridos hermanos, es lo que nos une. Esto es lo que nos une. Un solo Dios, un solo espíritu, una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo, un Dios y Padre que está sobre todos, que está en todos y que está por medio de todos. Sobre todos es porque tenemos un Dios a quien adorar. En todos es porque tenemos un diseño que manifestar. Y por medio de todos es porque tenemos una misión que cumplir. Que a través de ti, di conmigo, a través de mí, los demás sean bendecidos. Se puede, porque somos hijos de Dios amados. Quiero terminar con lo siguiente. Nunca, de los nunca, jamás, antepongas tu conveniencia, tu comodidad o tu razón a tu propio desarrollo espiritual. Jamás. Jamás antepongas tu comodidad, tu conveniencia o tu razón a tu propio desarrollo espiritual. ¿Qué significa esto? Que tú necesitas desarrollarte espiritualmente, crecer espiritualmente, sí o sí. Que jamás, solo por flojera, ay, es que estoy aquí bien cómodo, o solo por conveniencia, no, es que no me conviene, o solo por razón, no se detenga mi desarrollo espiritual. Necesitas seguir creciendo. Sal de tu área de comodidad, sal de tu propia conveniencia y deja, no que dejes de razonar, no, sino que la razón humana no estorbe a lo que Dios ha dicho, que tú eres, que tú puedes y que tú tienes. Porque lo que Dios dice de ti es más grande de lo que tú te imaginas. Porque lo que Dios dice que
puedes es más grande de lo que tú te imaginas que puedes, porque lo que Dios dice que tienes es más de lo que tú hasta hoy has creído que tienes. Tienes mucho más, puedes mucho más, eres mucho más, porque eres hijo de Dios, porque eres hija de Dios, porque Dios te diseñó para su gloria. Y Él, sí, dáselo fuerte a Él te compartió su mismísima gloria. Pero, ojo con esto último, nunca antepongas tampoco tu comodidad, tu conveniencia o tu razonamiento a la sanidad y buen desarrollo de la iglesia de Dios. Jamás. Que nunca por mi comodidad, por mi conveniencia o por mi razonamiento humano, jamás detenga el desarrollo, el crecimiento de la iglesia. Necesitamos entender que Dios nos hizo un equipo diseñado por Él para bendecir a las demás personas. Y necesitamos crecer, que más gente conozca el amor de Dios, que más gente reciba a Cristo. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Quiero que oremos en este día. Meditando, pensando, reflexionando en que Dios diseñó este equipo y esta familia llamada iglesia. No es un invento humano. Dios manda que nos congreguemos, pero no solo para hacer bulto, sino para juntos poder adorar a Dios, juntos tener comunión unos con otros, juntos aprender, juntos enseñar y anunciar a Jesucristo, compartir los alimentos, orar, adorar a Dios, perseverar o estar firmes en la enseñanza que nos comparte nuestros líderes espirituales. Padre, hoy levantamos nuestras manos a ti porque sabemos que lo que tú has diseñado es sumamente maravilloso. Tú diseñaste tu iglesia, tú diseñaste tu obra y nosotros queremos, Dios, honrarte por encima de nuestros propios intereses personales. Somos parte de un propósito más grande que el propósito individual. Somos, como se decía ahora en el evento de mujeres, somos personas que trascendemos a nuestra propia realidad, a nuestros límites humanos, a nuestra realidad humana, porque nuestra verdad está diseñada desde la eternidad. Tú nos diseñaste para tu gloria. Y hoy yo quiero que tu iglesia y que todas las personas nuevas que han venido se vayan con el entendimiento de que fuimos llamados para tu gloria y para tu honra, para que juntos podamos ser ese cuerpo de Cristo, esa iglesia amada, ese equipo que adoremos tu nombre, que sirvamos para entender que tú estás sobre nosotros, en nosotros y por medio de nosotros. Padre, que así como la iglesia del primer siglo en Jerusalén se reunían y se mantenían firmes en la enseñanza de sus pastores, en la comunión fraternal, en el partimiento del pan, en la oración y en anunciar y enseñar las buenas noticias de Jesucristo, así nosotros también podamos desarrollar esas actividades básicas en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Yo oro por los hombres, que vamos a estar también este fin de semana en un evento de hombres para que podamos asumir la responsabilidad de sacerdotes y ministros de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra familia, para poder inspirar a nuestras generaciones a que te conozcan, a que te sirven, a que te amen. Oro por las mujeres.
las que fueron a este evento de Mujer que Trasciende y las que no fueron también, para que cada una de ellas asuma la responsabilidad de vivir una vida plena en ti, que no dependan de los malos comentarios de hombres que las menosprecian, sino que siempre estén conectadas con tu verdad eterna. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro sanidad, en el nombre de Jesús yo declaro una conexión total con tu verdad, con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Oro por los hijos, oro por las familias, oro por la iglesia y oro también, como lo hacías tú y lo dice el capítulo 17 de Juan, oro por los que han de venir, por los que han de creer en ti, por la palabra nuestra y por la palabra que está escrita en la Biblia. Declaramos salvación, declaramos transformación, declaramos liberación, sanidad, crecimiento espiritual. Padre, ayúdanos a ser solícitos, es decir, muy esforzados en guardar la unidad de la iglesia, y unidad es sanidad. Yo declaro sanidad en la iglesia, una iglesia sana que crece y se desarrolla hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nada ni nadie nos detiene, toda división es cancelada y todos los daños, Padre, que hemos ocasionado como iglesia a personas que vinieron buscando una palabra de bendición y que nosotros no se la dimos porque estábamos distraídos, porque teníamos prejuicios. Yo te pido que nos perdones y nos ayudes a ser una iglesia que amemos más al perdido, que amemos más al caído y que podamos amarnos unos a los otros. Padre, yo declaro sanidad en el nombre de Jesucristo, y esas actitudes que habla tu palabra de humildad, de amabilidad, de paciencia, de tolerancia, sean cualidades que fluyan libremente en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros matrimonios, en tu iglesia. En el nombre de Jesús, iglesia, sé sana, iglesia, sé libre, iglesia, sé bendecida, y practica y esfuérzate por guardar la unidad en el Espíritu. Oh, gracias, Señor, porque sin duda tu palabra hoy ha golpeado lo más profundo de nuestro corazón, golpeado en el buen sentido, en el sentido de esas cuerdas de amor, en el sentido de esas palabras sanadoras que restauran, que liberan, que sanan, que protegen, y que gracias a tu amor somos liberados. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.